Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de aprender temas que nos han ayudado en nuestro crecimiento espiritual y de cómo debemos de andar en el camino de Dios. Temas que han sido de grande aprendizaje y de reflexión para recordar cómo es la base, la expresión y el testimonio de nuestra esperanza, que es Jesucristo. Doy gracias a Dios, hermanos, y damos gracias a Él por su infinita misericordia, porque a pesar de estar en medio de esta cuarentena, el Señor siempre ha sido fiel, siempre ha sido bondadoso, siempre ha proveído sus necesidades, nuestras necesidades en cada uno de los hogares aquí representados. Y damos gloria a Él por su amor, por su infinita misericordia que es extendida cada mañana y es nueva cada mañana. Quiero que oremos en esta mañana, hermanos, y que dispongamos nuestra mente y nuestro corazón y que roguemos a Dios para que nos dé un entendimiento fresco. Señor, te honramos y queremos que nuestra presencia en este momento sea de olor grato para ti. Te queremos pedir, Dios, que nuestra mente y nuestro corazón esté dispuesto para poder aprender de tu palabra, que tú nos des un entendimiento fresco para que al final de esta clase podamos ser llenos del Espíritu Santo, que nuestra copa, Señor, esté rebosando. Ayúdame, Señor, y ayuda a cada uno de los que escuchan esta clase, que podamos entender cómo podemos permanecer fieles en medio de un sufrimiento. En el nombre de Cristo Jesús te lo estamos rogando. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, a cada uno de ustedes, gente que tal vez nos escucha, que no son miembros de la Iglesia del Calvario, donde mi esposo David Aranda pastorea por la gracia del Señor. Y este mensaje ha sido de grande, grande bendición, como todos los demás. Siempre digo lo mismo, pero la realidad es que la palabra del Señor siempre trae bendición a nuestra vida. Y en esta mañana, vamos a seguir estudiando el libro de Primera de Pedro. Le quiero recomendar que lea todo el libro y, ¿por qué no? Escríbalo. Así llevará su alma a una mejor enseñanza y va a poder retener más la palabra de Dios en su mente y la va a poder bajar a su corazón. Entonces, hágalo. Yo sé que va a traer bendición muy especial al momento de escribir. No importa, poquito a poquito, pero tiene poquitos capítulos, son 5, entonces tiene oportunidad para hacerlo hasta terminar nuestro libro de la clase de la escuela dominical. En esta mañana, perdón, hermanos, estoy un poquito lastimada de mi garganta. Yo creo que ha de ser el frío, el clima de aquí de nuestra casa y luego pues salir al sol, al calor, a lo caliente y estar entrando y saliendo y no nada más hablo por decir de hoy o del día de ayer. Simplemente pues toda la semana que estoy en mi trabajo, yo salgo con las niñas a caminar, estamos en el calor, he estado muy asoleada, y pues entramos y aunque cuando llegamos al garage de ahí de casa de las niñas, pues nos sentamos un poco para que se nos baje un poquito el calor y ya después nos metemos, pero aún así he estado un poquito lastimada en mi garganta y lo siento más cuando ya voy a dormir, que trato de pasar saliva, pues me es un poco incómodo, pero estoy tomando miel con limón y yo espero que el Señor me ayude y yo pueda estar mejor. Ore por mí, oremos unos por los otros. Muy bien, pues vayamos a Primera de Pedro, capítulo 3, que es donde va a estar nuestra enseñanza. Primera de Pedro, capítulo 3, del 8 al 17 es nuestra clase de esta semana, pero hoy vamos a estar viendo hasta el versículo 12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Espero ya esté ahí conmigo en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 8 en adelante. Dice mi título, una buena conciencia. Yo creo que en todas las Biblias trae ese título, en cada una de ustedes. Dice la palabra del Señor: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos,
amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Lea conmigo el versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ok, leímos hasta el versículo número 12. Estoy viendo si está avanzando mi grabación. Muy bien. En el versículo 8, Pedro dice, finalmente. Esto quiere decir, por último, en resumen, en conclusión. Pedro enlista una serie de recomendaciones de cómo quiere que el creyente, o sea, usted, yo, vivamos. Y como ya les dije ahorita, en el título de mi Biblia dice una buena conciencia y en otras versiones dice deberes cristianos. Por eso digo que Pedro nos deja una lista de recomendaciones de cómo quiere que vivamos. Y después de dar un discurso referente a los deberes conyugales, cuando empieza el capítulo 3 de Primera de Pedro, finalmente da indicaciones directas a toda la audiencia, es decir, no solo a los esposos o a las esposas, como empieza el capítulo 3, sino a todos en general. Pedro quiere establecer principios en el creyente basados en la palabra de Dios, en el consejo de Dios. Vuelvo a decir, Pedro quiere establecer principios en el creyente basados en la palabra de Dios, en el consejo de Dios. Y en esta mañana quiero que analicemos la frase, que veamos la frase que dice después de finalmente, dice, sed todos de un mismo ¿qué? Sentir. Eso lo vemos en el versículo número 8. Dos palabras griegas que significan lo mismo, pensar lo mismo y tener mentalidad similar. La idea aquí es procurar y mantener la unidad interna de corazón. Y todos los cristianos debemos de ser ejemplo de paz y unidad y no de desorden o falta de armonía. Déjame decirte que en el tiempo que Pedro escribió este libro, él hablaba a los cristianos de aquel tiempo, cristianos que habían salido del paganismo, donde la maldición y el engaño eran una costumbre en la sociedad. Pero hoy Pedro también nos está dando un consejo, porque ¿de dónde venimos nosotros? Del mundo del paganismo, donde también la maldición y el engaño era una costumbre o sigue siendo una costumbre en la sociedad. Para nosotros ya no debe de ser una costumbre. Por eso hoy vamos a aprender el consejo que Dios nos da a través de Pedro. Sed todos de un mismo sentir, que es lo que estamos analizando, la frase que estamos analizando, es la connotación de vivir en armonía o tener una misma mente o la unidad espiritual, como ya se los dije anteriormente. Sed todos de un mismo sentir es la connotación de vivir en armonía. Eso significa que Dios quiere que tengamos una misma mente, una unidad igual, una unidad espiritual. ¿Sí? Y lo que Pedro nos está diciendo es que esa unidad debe ser interna en el corazón como creyentes para dar un ejemplo de paz y de unidad y no de desorden o falta de armonía. Déjame decirte también que el nuevo mandamiento que Cristo dejó a la humanidad es que
todos los que son discípulos de Él, escuche bien, el mandamiento, el nuevo mandamiento que Cristo dejó a la humanidad es que todos sus discípulos, o sea, todos nosotros que queremos seguir a Cristo, que somos discípulos de Él, tuviéramos amor los unos por los otros. Vaya conmigo a Juan capítulo 13:35. Juan 13:35. Juan 13:35. Está hablando Jesucristo del nuevo mandamiento. Vamos a leer del 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois ¿qué? Mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo? Es que si en verdad nos amamos, entonces todos sabrán que todos nosotros sí somos seguidores de Jesucristo. Pero si no nos amamos unos a otros, eso quiere decir que no estamos siguiendo lo que Jesús nos ha dejado o que dejó, en este caso, a la humanidad. A todos los que fueron, los que son y los que quieren ser sus discípulos, nos dejó un mandamiento. Entonces, si en verdad nos amamos unos a otros, entonces vamos a saber que realmente somos seguidores de Jesucristo. Quiero darles unos versículos donde hace referencia a esta frase que estamos viendo. Puede tomar anotaciones también. Espero ya esté listo ahí. Vamos a ver primero Romanos 12:16. Más adelante, Romanos 12:16. Romanos 12:16 dice, me fui hasta el 16 en vez del 12:16. Ok, ¿ya lo tienen ahí? Dice la palabra de Dios, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en nuestra propia opinión. ¿Qué nos dice este versículo? Que vivamos siempre en armonía, que no seamos orgullosos, sino que tratemos a todos por igual, tanto a la gente humilde como a los que creemos que no son tan humildes. A todos debemos de tratar igual. No nos creamos más inteligentes que los demás. Yo estoy de acuerdo que Dios nos dio diferentes capacidades, diferentes dones, pero recuerde lo que dice la Biblia, que si estamos faltos de sabiduría, pidamos al Señor sabiduría, ¿sí? Pero lo que nos está recomendando ahora el libro de Romanos es que Dios quiere que vivamos siempre en armonía, que no seamos orgullosos, que nos tratemos al igual unos a los otros con humildad, que no seamos o que no nos creamos más inteligentes que los otros. ¿Está de acuerdo conmigo? Ok. Vaya un poquito más adelante, ahí mismo en Romanos, en el capítulo 15, versículos 5 y 6. Dice Romanos 15, 5 y 6. Dice la palabra de Dios. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un ¿qué? Lea conmigo. Un mismo sentir según usted, según yo. No, dice un mismo sentir según Cristo Jesús. Y dice el versículo número 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, Dios es paciente, Dios es toda consolación y está rogando que nos dé a vosotros un mismo sentir. Eso es lo que deberíamos de pedirle al Señor en esta mañana. Si Dios nos está recomendando esto es porque sabe
quiénes son sus hijos, sabe quiénes somos sus hijos y sabe como que de qué pata andamos cojeando de repente. Entonces dice el versículo 6, para que unánimes a una sola voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aunque en realidad es Dios que nos da la paciencia y nos anima. A Él hay que pedirle que les ayude y que nos ayude a llevarnos bien con todos, siguiendo el gran ejemplo de Jesucristo. Así todos vamos a poder alabar a Dios, nuestro Padre Celestial. Si no estamos en el mismo sentir y si no estamos tomando el ejemplo de llevarnos bien, no vamos a poder alabar al Señor como Él quiere, todos juntos. Qué bonita recomendación nos hace el libro de Romanos. Y estamos haciendo en esta mañana una referencia a la frase que estamos analizando, que seamos todos de un mismo sentir. Espero me esté siguiendo en esta mañana y esté guardando la palabra de Dios en su mente y bajarla a su corazón. Vamos a ver perdón hermanos, otro versículo más adelante en 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10. Ok, dice 1 Corintios 1:10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, diga conmigo, una misma cosa, y que no haya entre vosotros, ¿qué cosa, hermano? ¿Qué dice ahí? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y fíjese lo que dice el 11. ¿Por qué nos está dando esta recomendación? Aquí ahora Pablo está hablando a la iglesia de Corinto. Ruega a la iglesia de Corinto en el nombre de Jesús que habléis todos una misma cosa y que no haya entre ellos, entre nosotros ahora, divisiones. Que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Por qué piensan que Pablo decía esto? Mire que Pablo rogaba a la iglesia para que se pusieran de acuerdo y que no hubiera divisiones. Al contrario, lo que él quería era que vivieran unidos y que se trataran de ponerse de acuerdo, ¿Por qué dijo eso? Porque a Pablo se le había informado que había contiendas. Y para entender mejor, la otra versión dice, me dijeron que hay asuntos por los cuales ustedes están discutiendo mucho. ¿Les suena familiar? Dice, me dijeron que hay asuntos por los que ustedes están discutiendo mucho. ¿Usted qué cree? ¿Que Dios nos conoce o que no nos conoce? Claro que Él nos conoce. Sabe cómo íbamos a actuar ante las tribulaciones o ante los problemas que Él mandara a nuestra vida. Dice en la Biblia, en el versículo 11, porque he sido informado, es lo que está escribiendo Pablo, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Imagínense, yo, bueno, cuando estaba leyendo esto dije, ¡ay! O sea, como que qué vergüenza que Dios le ha de haber dicho a Pablo, bueno, a ver, ve y diles que han tenido contiendas y que no están haciendo y que están discutiendo mucho más de lo que deberían decir. Es más, no deberían ni de discutir, porque todos deberían de ser del mismo sentir. Pero a veces humanamente queremos hacer problema, queremos hablar de más, queremos decir de más. No, hermanos, en esta mañana el Señor me mostró que seamos todos de un mismo sentir. Quiere que la iglesia funcione. Debemos de estar todos unidos en el mismo sentir. Si Dios no hubiera querido eso, Dios no hubiera plasmado esas palabras, esa frase
en su palabra, no lo hubiera puesto y hubiera dejado que actuáramos como nosotros queremos actuar. Pero el Señor en su misericordia ya sabía que íbamos a tener problemas. Por eso Dios puso esta frase, que seamos todos de un mismo sentir y que no estemos discutiendo de más, sino al contrario, tener una misma mente. Ahorita les dije que cuando yo estaba estudiando la clase, pues dije, ay, qué vergüenza que Pedro nos esté diciendo a nosotros, porque tenemos una actitud de estar en discusión. Y no hablo nada más de nosotros, de la iglesia del Calvario, no, estoy hablando en general a la iglesia, porque la palabra de Dios no solamente fue escrita para una persona o para una iglesia, la palabra de Dios fue escrita para todos, para toda la humanidad. La única diferencia que vamos a hacer aquí es si queremos obedecer o no queremos obedecer. ¿Sí me está siguiendo? ¿Sí me está entendiendo en esta mañana lo que trato de decir? Si no estamos en el mismo sentir, no vamos a poder avanzar. No importa que no estemos físicamente en la iglesia. Tenemos que seguir alimentándonos, porque alrededor de nosotros hay tantas personas que hoy necesitan de un consejo, de una palabra de Dios. Si nosotros no tenemos la herramienta, si no nos alimentamos, nos vamos a quedar callados porque no vamos a saber qué decirle. Quiero hacer un paréntesis. Ayer mi esposo y yo salimos aquí al patio y estábamos platicando y me dice Penélope, si una persona, se acerca conmigo, ¿verdad? Me preguntó que qué pensaba yo acerca del aborto. Y estuvimos conversando algo referente a eso. Entonces, recordé que yo por aquí tenemos un libro que habla de diferentes temas, dando consejos bíblicamente. Y yo dije, oh, creo que tengo que leer ese libro, ¿verdad? Porque yo le di la respuesta. No sé si fui muy asertiva en darle mi respuesta para dar el consejo a la persona que pudiera preguntarme. A lo que voy es que si uno no se informa y si uno no lee, estamos fritos porque no vamos a poder aconsejar a alguien. Y en estos momentos la gente necesita de una palabra de aliento y si nosotros no la tenemos en nuestra mente, un poquito, aunque sea memorizada, no la vamos a poder compartir con esa persona que está necesitada en estos momentos. Ahora, yo sé que todos somos diferentes. Yo sé que somos de raza diferente, nacionalidad, que tenemos diferentes costumbres, pero lo que Dios está diciendo aquí, lo que está tratando de decir es el asunto acerca de nuestro corazón en el Espíritu. Lo que puede ser cambiar en esta mañana, si tomamos esta frase literal a nuestra vida, podemos cambiar tantas cosas y además podemos cambiarlo si queremos obedecer la palabra de Dios. ¿Sí está conmigo en esta mañana? Yo creo que todos hemos tenido ya un cierto tiempo en el camino de Dios y tristemente muchas iglesias se han dividido. Desde que yo estuve en Monterrey, en mi primera iglesia, Lirio de los Valles, he sabido que iglesias se dividen precisamente por eso, porque no están en el mismo espíritu. Unos saltan para allá, otros saltan para acá y finalmente se dividen. ¿Les suena familiar? Yo creo que sí. Pero por eso debemos de aprender este consejo que nos da Pedro, ponerlo en práctica y tener el deseo de obedecer al Señor para poder seguir creciendo como creyentes, como hijos de Dios, en el camino del Señor. Ok, pues quiero que sigamos adelante ahí en Filipenses 2, es otro versículo que les voy a compartir. Ya les di Romanos 12, 16, Romanos 15, 5 y 6, Primera de Corintios 1, 10 y ahora vamos a ver Filipenses 2, 2. Vaya conmigo más adelante.
Filipenses 2:2. Dice la palabra del Señor. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, y repita conmigo, sintiendo una misma cosa. Y dice el versículo 3, la primera parte, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ok, les pido que vivan en armonía, es lo que nos está diciendo este versículo, y que se amen unos a otros. Así, de esa manera, déjame decirte que vamos a hacer feliz a Dios. Él quiere que nos pongamos de acuerdo en lo que pensamos y que deseemos la misma cosa para glorificar al Señor, para poder alabar juntos a Dios como ya leímos anteriormente, como ya vimos anteriormente. En el libro de Pedro, Pedro nos está hablando, a una iglesia que carece de madurez. En 1 de Pedro 2, 1 y 2, el apóstol piensa que ellos son infantes en la fe. Y esa es una evidencia de la infancia espiritual. Pero Dios quiere que crezcamos, que a través de los conflictos, de los problemas que Él ha traído o que trae en este momento, tal vez alguien esté pasando alguna tribulación y hoy ya tiene unas herramientas para poder saber cómo actuar en ese momento. Él quiere que nosotros crezcamos en la madurez, que no haya escasez de madurez, que no seamos infantes en la fe, sino al contrario, que todo lo que hemos aprendido año con año, en todo nuestro caminar, podamos actuar con armonía, actuar con madurez, que eso es lo que nos dice el Señor. Que todo lo que llegue a ti sea más de lo que usted espera. Yo creo que usted puede, yo creo que usted puede honrar al Señor a través de estos versículos, poniendo en práctica lo que hoy estamos viendo. Vamos a seguir adelante ahí en el versículo número 9. Dice, regrese conmigo a 1 de Pedro, capítulo 3. Dice el versículo número 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario. ¿Qué dice? Bendiciendo, es decir, hablar bien del otro, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Así es como dice mi versículo, así también dice el suyo. ¿Sí? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, dice Pedro, hablar bien del otro, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. Y lo que nos dice Pedro en este versículo, en estas palabras, es que si alguien nos hace algo malo, no actuemos igual. Humanamente queremos recordarle todo. Y dijo la hermana Elba por ahí, o te lo llevas o te lo mando. ¿Sí? No, hermanos. Pedro quiere que bendigamos a esas personas porque sabe que hay un resultado tan bendecido si nosotros decidimos bendecir a aquella persona. Quiero que lea conmigo la parte final del versículo número 9 que dice, fuisteis llamados para, para que heredases bendición. Vuélvalo a leer conmigo. Fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Nos eligió para que usted y yo recibiéramos bendición. Pero queremos recibir bendición, tenemos que hacer lo que nos dice el Señor. ¿Sí? Si no lo hacemos, no vamos a poder ser bendecidos de parte del Señor. Tenemos un ejemplo pero tan grande, que es Jesucristo, como siempre, el mayor ejemplo que Dios nos dejó a través de la vida de Jesús. Lo tenemos pues en la palabra de Dios, tantos consejos que nos ha dado
y ejemplos que nos dejó él. Es una gran enseñanza que vemos en Lucas 6:28 y Romanos 12:17. Fíjense bien lo que dice Lucas 6:28. Lucas 6:28. Vaya conmigo a Lucas 6:28. Lucas 6:28. Dice la palabra del Señor. Bendecid a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Y Romanos 12:17 dice, Romanos 17, dice, no pagáis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Hermanos, en los hijos de Dios no hay revancha ni venganza. El estilo de vida que debemos de optar como creyentes debería de ser de armonía, de paz, porque recuerde que fuimos llamados para bendecir y ser de bendición. Debemos dejar brillar nuestra luz en medio de lo que en ocasiones enfrentamos. Soportamos el sufrimiento, pero recuerde que nuestra esperanza está ¿en quién? En Jesucristo. Les vuelvo a decir, en los hijos de Dios no hay revancha ni venganza, sino todo lo contrario. El estilo de vida que deberíamos de tener como creyentes, como hijos de Dios, debería de ser en armonía y en paz. Porque fuimos llamados para ser bendecidos y para bendecir. Para que Dios bendiga nuestra vida y para que nosotros podamos bendecir a los demás. Miren, yo conozco muchos hermanos, y no voy a decir nombres, porque hay una hermana en la iglesia que yo, y a lo mejor usted sabe de quién estoy hablando, pero yo he visto cómo el Señor la bendice, pero también he visto cómo ella bendice a los demás. Y yo estoy segura que ella no lo hace porque, voy a bendecir para que me bendiga Dios. No, ella está obedeciendo la palabra de Dios. Y así como ella, hay tantas, pero tantas personas que les encanta y que les gusta hacer de bendición. Se desprenden de cosas para bendecir a los demás. Y qué gran ejemplo, porque Jesús se desprendió de su vida para que nosotros podamos tener esa bendición de la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén en su lugar? Amén. Me emociono, hermanos, cada vez que preparo la enseñanza. Yo creo que como unas de 3 a 5 veces hago pausas porque la palabra de Dios es dura. Y digo, wow, Señor, cómo hablas a mi vida, a mi corazón. Pero aquí la diferencia la tengo que hacer es obedeciendo, queriendo hacer lo que Dios me está enseñando. En esta mañana, lo que ya me enseñó cuando preparamos la enseñanza. Gracias, Dios, porque eres tan bueno. Vamos a seguir adelante. Estamos muy emocionados. Como cuando estamos viendo una película, ¿no? Estamos muy picados en la película. Bueno, pues ahora estamos picados en la palabra del Señor y gloria a Dios por su palabra, porque todavía tenemos nuestra Biblia en nuestras manos. Muy bien, mire que Pedro identifica el problema de una manera más concreta. Unos miembros de la iglesia no sabían cómo refrenar su lengua del mal y sus labios de engaño. Es lo que dice Primera de Pedro 2:10. Y Pedro emplea una confirmación apta, o sea, especialmente para estos casos, para exhortar a la iglesia. Repito, Pedro identifica el problema de una manera más concreta. Unos miembros de la iglesia no sabían cómo refrenar su lengua del mal y sus labios de engaño.
y Pedro emplea una confirmación apta para exhortar a la iglesia. Y quiero que vayamos allá a Salmos 34, 12 al 16. Salmos 34, 12 al 16. Perdón, hermanos, voy a tomar un poco de agua porque mi garganta está un poquito débil. Permítame. Muy bien, espero ya tenga ahí Salmos 34, 12. Déjeme ir yo a Salmos 34, 12. Ok, vamos a leer del 12 al 16. Dice Salmos 34, 12, la palabra de Dios. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Está preguntando. Guarda tu lengua ¿de qué? Del mal, y tus labios de hablar engaño. Versículo 14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Fíjese bien lo que está preguntando. Venid, hijitos, oídme. Es un consejo que nos está dando en este salmo el rey David. Dice, venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñare. Bueno, estoy leyendo desde el 11. Pregunta, ¿quién es el hombre que desea vida? ¿Usted desea vida, hermano? ¿Que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Nos dice también, aparta del mal y haz el bien. Apártate del mal, hagamos el bien, busquemos la paz y sigámosla. Lo que estos versículos, lo que este salmo nos está diciendo, nos habla de los rasgos o características del cristiano, del pueblo de Dios. Y al igual que el Salmo número 1, aquí lo que resalta es que abandonemos el mal y hablar el bien. Y este salmo nos recuerda que Dios es quien juzgará la iniquidad. Y esto hace referencia a lo que estamos leyendo en Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a seguir adelante. En el verso 10, bueno, en pregunta, como lo dijo ahorita el versículo 12, ¿quiere amar la vida y ver días buenos? Es el Salmo 34, 12. Y es lo mismo que dice en el versículo número 10. Dice, bueno, parecido, ¿verdad? Dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos. ¿Usted quiere amar la vida y ver días buenos? Bueno, la siguiente parte del versículo nos dice, ¿qué debemos hacer? Dice ahí la otra parte del versículo 10. ¿Quiere amar la vida y quiere ver días buenos? Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? Refrenar nuestra lengua del mal. Me incluyo. Refrenar nuestra lengua del mal. ¿Y qué más? Nuestros labios no hablen engaño. Lea conmigo. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen ¿qué? Engaño. Mire que en el libro de Santiago también habla de la lengua. Y parafraseando el capítulo número 3, si quiere ir ahí conmigo, no voy a leer el capítulo, solamente voy a parafrasear, pero el título que viene en la Biblia precisamente habla de la lengua.
Y el capítulo 3 está hablando a los hijos de Dios. Santiago dice que no debemos de tratar de ser todos maestros, que Dios juzgará más estrictamente a estos que a los demás. También nos enseña que todos cometemos muchas faltas, que ninguno somos maduros. Solo aquel que es capaz de dominar, ¿de qué estamos hablando? De la lengua y de dominarse a sí mismo. También dice el capítulo número 3 de Santiago, que así como el caballo se puede domar para que obedezca, también los barcos, por más grandes que sean y por más grandes que sean los vientos, con un timón pequeño podemos controlarlo. Bueno, así pasa con nuestra lengua, que es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo. Si no la controlamos, es capaz de hacer grandes cosas. Y dice Santiago que es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Imagínense, no literalmente con nuestra lengua vamos a incendiar un bosque, no. Está hablando en sentido figurado, o sea, si nosotros damos rienda suelta a nuestra lengua, que es uno de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, podemos hacer que se queme todo un bosque, problema tras problema tras problema. Yo creo que a muchos, y más al inicio de nuestro andar con Cristo, tuvimos muchos problemas. Yo fui una de ellas. ¿Por qué? Creo que tenía como 34 años, 34, 33, cuando yo conocí a Cristo. Entonces, imagínense, 34 años vivir en el mundo, pues claro que traía muchas malas costumbres. Ahora, no estoy diciendo con esto de que yo fui súper mala. No. También tenía cosas buenas, ¿verdad? Yo estaba en la iglesia, yo creía en Dios y yo creía que las cosas, yo hacía más bien cosas buenas por Dios, para Dios y para los demás, pero también tenía mis fallas. Entonces, arrastrando 34 años, malas costumbres, pues sí me estoy dando a entender. Entonces, así como el caballo lo podemos dominar y hacer que obedezca, y los barcos por más grandes que sean, y los vientos por más grandes que sean, con un timón pequeño, como nuestra lengua, podemos controlarlo. Por eso está diciendo este capítulo 3 de Santiago, que la lengua, que es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, si no la controlamos, puede hacer grandes cosas. Qué triste. Podemos incendiar hasta un bosque. Imagínense, hacemos una gran revolución con nuestra lengua. Si nosotros le damos rienda suelta, como ya le dije. Esta lengua es tan poderosa, al igual que nuestra mente, que sacamos información hasta no sé de dónde, debajo de las piedras. Pero no, hermanos. Recuerde que fuimos llamados para ser bendecidos, para hacer el bien, para apartarnos del mal, para buscar la paz. ¿Y sabe por qué Pedro nos invita a esto? ¿Sabe por qué por qué Dios iluminó a Pedro para que escribiera esto? Lo vamos a ver en el versículo 12 de Primera de Pedro. Fíjese bien, lea conmigo. Simplemente porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Sí dice así su Biblia? Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y añade, y además sus oídos están atentos a cada uno de ustedes. Vuelvo a leer. Lea conmigo. Versículo 12 de 1 de Pedro 3. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus ¿qué? Lea conmigo. Oraciones. Cuando yo leí esta parte pensé y dije, wow. Y claro, también se me derramaron lágrimas.
porque pensé y dije, qué hermosas palabras de mi Señor. Ahora, imagínese escucharlas literalmente de parte de Dios. Penélope, mis ojos están sobre ti y también mis oídos están atentos a tus oraciones. Qué grande bendición. Y mire que por un tiempo no pasaba nada en mi vida. Oraba y oraba y yo decía, pues no pasa nada, Señor. Pero es que también Dios te da un tiempo para que esperes. Pero de que Él está escuchando sus oraciones, mis oraciones, y sus ojos están sobre cada uno de nosotros, lo está. Porque si no lo estuviera, Dios no lo hubiera puesto aquí en su palabra. Dios no es hombre que miente. Dios cumple su promesa. Dios cumple cada palabra que está plasmada en este libro sagrado. Qué grande bendición. Usted puede cambiar mi nombre por el suyo y escribir María, Rodolfo, David, Jaime, Francisco, etcétera, etcétera. Y decir, Rodolfo, mis ojos están sobre ti y además mis oídos están atentos a tus oraciones. Pero ¿sabe qué? Ese es el resultado de los consejos que nos da la buena conciencia a través del libro de Pedro. Si nosotros no trabajamos en estos consejos o en estas herramientas que nos está dando Primera de Pedro, difícilmente vamos a poder tener esta recompensa, ¿sí? Porque Dios en su Biblia puso ordenanzas, puso mandatos, puso promesas. Y esta es una ordenanza, este es un mandato que el Señor nos está diciendo. Y mire que cuando Jesús habló en el sermón del monte en Mateo 5:37, si quiere ir conmigo ahí, aquí pues habló varios sermones y uno de ellos es que Cristo nos dice, vaya a Mateo 5:37, Mateo 5:37. Son palabras de Jesucristo, dice la Biblia, 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Por lo que es más de esto, de mal procede. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que nuestro hablar pues sea el sí o el no, ¿sí? No digamos de más. En pocas palabras, si vamos a hacer algo, si vamos a decir algo, digamos que sí o digamos que no. Y todo lo demás que podamos decir, dice la otra versión, que viene del diablo. Entonces tomemos este consejo, que en el sermón que Cristo nos dejó, nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. No hablemos de más, ¿sí? Porque lo que está de más, dice la otra versión, ya les dije, que viene del diablo. Regrese conmigo a Primera de Pedro y mire que Dios sabe cómo el mundo trata a la iglesia. El mundo ha perseguido a muchos en la Biblia, a muchos. Pablo perseguía a los cristianos. Entonces, hoy en la actualidad a veces también es así. Pero también el Señor sabe cómo nosotros nos comportamos en medio de la prueba. Pero déjame decirte en esta mañana que ya aprendimos cómo debemos de actuar y cómo debemos de ponerlo en práctica. Recuerde que como hijos de Dios somos llamados justos y debemos de comportarnos como Dios quiere, no maldecir, no hacer daño. Tener un lenguaje puro y honesto. Muchas veces dicen, ay, pues es que nadie me está escuchando.
pues déjeme decirte que qué vergüenza, porque el que siempre nos está escuchando es Dios, y nos podemos esconder de los demás, pero no nos podemos esconder de Dios. Por eso Dios quiere que nos comportemos como hijos, como verdaderos hijos de Dios, porque recuerde que somos llamados justos. Somos llamados no para maldecir, sino para bendecir, no para hacer daño, sino para tener un lenguaje puro y honesto. Debemos de despreciar el pecado, debemos de buscar la paz, que tengamos una motivación correcta que consista en obrar conforme a la justicia que agrada al Señor. Romanos 12:14, puede anotar esta cita, dice que debemos de bendecir a los que nos persiguen y bendecir a los que nos maldicen. Tal vez sea difícil. Dios conoce nuestra condición. Dios nos conoce porque Él nos creó. Pero si usted y si yo queremos agradar a Dios y vivir una vida bendecida, tenemos que poner atención en las órdenes que da Dios a través de Pedro. Repito, tal vez le sea difícil, tal vez me sea difícil, pero si queremos agradar a Dios y vivir una vida bendecida, tenemos que poner atención en las órdenes que en esta mañana Dios nos deja a través del libro de Pedro. ¿Sí está conmigo? Espero que todos den un amén ahí en su casa. Quiero que vayamos a 1 Corintios 4:12. 1 Corintios 4:12 dice, no nos cansemos, dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Cada uno de nosotros tenemos ministerios. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Tal vez nos maldicen, pero nosotros tenemos que bendecir. Debemos de bendecir a los que nos insultan. Y cuando sufrimos, debemos de soportar con paciencia. Perdón, hermanos. Dios no nos dijo que como hijos suyos no íbamos a pasar problemas o desprecios o tribulaciones, no, todo lo contrario. Dios dice en su palabra que en el mundo tendréis 1, 2, 4, 5, no sé qué número quiera poner. No, Él dijo que en el mundo tendréis muchas aflicciones, pero la diferencia la vamos a hacer nosotros, actuando como corresponde, como hijos de Dios que resistimos a la prueba y que tenemos una buena conciencia para actuar como buenos cristianos. ¿Quiere agradar al Señor con eso? Yo sí lo quiero agradar. La recomendación que nos hace nuestro estudio ahí en su página 39 y 40 de los versículos de 1 de Pedro 3, vaya ahí a su página. Primera de Pedro, página 39 y 40 de las recomendaciones que nos hace nuestro libro en esta clase de Primera de Pedro capítulo 3 es que, número 1, el cristiano no cambia por causa de las dificultades. Espero esté leyendo ahí en su libro. Número 2, el cristiano debe bendecir cuando es atribulado. Y número 3, el cristiano debe vivir sabiendo que Dios lo ve. Recuerde que los ojos del Señor están sobre los justos. Y yo te invito esta mañana a que repases la lección, pero que la repase, hermano, porque todavía hay versículos que por tiempo
no podemos ver, pero que yo en esta mañana lo invito a que usted lo repase, que analice su vida y que veas si en otros tiempos, o puede ser en estos tiempos, que Dios permitió o esté permitiendo tribulación en su vida. Ahora ya tiene las bases que Pedro nos ha dado. Podemos ponerla en práctica y cada vez que nos encontremos en problemas, nos podemos acordar de lo que hoy hemos aprendido. Y no solo repase, es muy importante que usted ore al Señor. Y esta frase parece trillada, porque en ocasiones decimos, pues no estoy hablando de los segundos o pocos minutos para orar por los alimentos o cuando nos arrancamos a la carrera, a nuestro destino. No hablo de una relación personal con Dios. Recuerde que como justos, Dios tiene sus oídos atentos a nosotros. Ahí nos está escuchando nuestras oraciones. Pídale a Dios que le dé madurez espiritual y para que aprenda de las pruebas que Él permite en su vida. Anímese y anime a otros. Preste atención a los demás, principalmente cuando son hallados en tribulaciones, ahora que ya tiene las herramientas necesarias para dar un buen consejo. Si usted no lee, no va a poder animar a los otros. Pero si usted ha pasado por tribulaciones y tiene las herramientas, usted puede darle un buen consejo bíblico a los demás. Y aún si la persona no conoce a Cristo, es el momento para que esa persona entregue su vida a Cristo. Y mire que cada sufrimiento tiene un propósito en la vida para aumentar nuestra fe. Así lo hizo con algunos personajes en la Biblia, como Jonás cuando fue tragado por el pez. Cuando en 1 de Samuel 12 muere el hijo de David y Betsabé. Cuando Pedro es encarcelado por Herodes en Hechos 12. Cuando Pablo y Silas son encarcelados en Filipos en Hechos 16. Y esta última que me encanta. Cuando Abraham, el padre de la fe, sacrificaría a Isaac en Génesis 22. No lo hizo. Porque primero él obedeció al Señor, pero el Señor proveyó, porque él confiaba en el Señor y el Señor sabía que su fe estaba puesta en él. Estas son unas grandes enseñanzas que nos traen nuestros hombres de Dios para que usted pueda tomar el ejemplo y actuar con el consejo que Pedro nos da en esta mañana. Yo creo que sí se puede, hermano. Yo creo que usted puede poner en práctica la palabra del Señor. Solo tiene que buscar la ayuda de nuestro Padre Celestial. Solo tiene que ir a Él y decirle, Señor, yo no puedo, pero con tus fuerzas yo puedo hacer las cosas que sean posibles. Lo que hoy aprendimos en esta mañana, yo lo quiero poner en práctica. Cierre sus ojos y pídale al Señor sabiduría, pídale al Señor que retenga su palabra en su mente y que la pueda bajar a su corazón. Pídale al Señor que lo anime. No importa que estemos pasando este tiempo de cuarentena, de encierro, de estar ausentes en la iglesia. Pídale al Señor que fortalezca su fe, que fortalezca su vida en la palabra de Dios, para que si regresamos a la iglesia, usted venga más, pero más fortalecido en la palabra del Señor. Y si no regresamos, porque Cristo ya lo llamó a su presencia, o Jesucristo vino por su iglesia, vayamos gozosos de que nuestro intento estuvo en esta mañana en la enseñanza de Pedro. Te honramos, Señor, y te damos gracias por tu bendita palabra, porque a través de ella podemos aprender el gran consejo que tú tienes para nosotros. Gracias, Dios, porque sin duda hablas a nuestra vida, hablas a nuestro corazón. Queremos poner en práctica, Señor. Queremos ser bendecidos para poder bendecir a los demás. Líbranos, Señor, que nuestra boca hable cosa que no debería de ser.
Pidámosle al Señor su dirección. Pidamos al Señor su dirección y que el Espíritu Santo nos guíe para poder hacer lo que es justo delante del Señor. Dios, también te pedimos una bendición especial para cada uno de la familia de nuestra hermana Mari Domínguez. Sabemos que ella acaba de perder a su madre y te queremos rogar que tú fortalezcas la vida de ellos, especialmente de nuestra hermana, que a través de ella su familia pueda conocer a Cristo. Tal vez haya alguien que no tenga a Cristo como su Salvador, pero en ese hogar tienen a un siervo tuyo, Señor, al hermano Domínguez, y te pedimos que tú obres en él y que cuando él tenga que presentar el Evangelio a alguien, sea usado por ti, que el Espíritu Santo hable para que los demás puedan conocer a Cristo como su Salvador. Yo te doy muchas gracias por mis hermanos, porque los has mantenido con bien. Deseo que sean bendecidos en esta semana y que ellos puedan seguir adelante. En el nombre de Jesús te lo estamos rogando. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar la clase de la escuela dominical. Y pues bueno, hay que seguir adelante porque el Señor todavía tiene grandes cosas para nosotros. Vamos a confiar que esto va a terminar en el tiempo necesario que el Señor quiera. Por lo pronto, usted no deje de buscar al Señor, de estar en la presencia del Señor. Deseo que tenga un bendecido domingo. Escuche la predicación de su pastor. Conviva con su familia. Que deseo también que tenga una semana muy bendecida. Y nos estaremos viendo el próximo domingo, si Dios lo permite. Les amo en el amor de Cristo y les mando un gran abrazo. Gracias, hermanos, por estar aquí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Chao, chao, hermanos. Que el Señor los bendiga grandemente. Hasta luego. Bye, bye.